Bueno, muy bien, es momento de entrevista. Ahora, Natalia, vamos a recibir al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ernesto Murro. Ernesto Murro, uy, me quedé con Ernesto Murro. Mirá cómo me mató el subconsciente, ¿eh? Pablo Mieres, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Anda bien? Bien, muy bien. Aquí estamos. Estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Ernesto el Murro. ex ministro Ahora Ernesto sí. Murro sobre el tema de la reforma, el proyecto final, cómo podría afectar a los pobres este cambio en la edad jubilatoria. ¿Qué dice? Acabo de escuchar lo que ustedes mencionaron, pero la verdad, lo primero que yo tengo que decir es que el Frente Amplio, Murro incluido, participaron de la comisión de expertos durante un año, y hasta ahora yo no tengo una sola hoja, ya no un documento, una hoja que diga qué haría él en su lugar, porque es fácil decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, me parece que esto está mal, me parece que aquello está mal. El Frente Amplio gobernó 15 años, incluido la política de seguridad social. Cuestiona las AFAPs, pero en 15 años el Frente Amplio no estableció ninguna propuesta, no llevó adelante, teniendo mayoría absoluta, una derogación del régimen mixto. No ha presentado ninguna propuesta alternativa. Y cuando esas recomendaciones se convirtieron en anteproyecto, el presidente de la República fue en persona a la sede del Frente Amplio y le entregó el anteproyecto para ver si ahí sí el Frente Amplio nos iba a hacer algún aporte, alguna propuesta, alguna alternativa. Tampoco ocurrió. Y ahora lo que yo escucho, todo lo que acabo de escuchar, no he leído el texto, pero lo que acabo de escuchar son críticas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué haría el Frente Amplio que, repito, gobernó 15 años y pretende volver a gobernar? Seguramente va a ir a la elección del 24 buscando ser otra vez gobierno, pero le debe a su gente y a la población del Uruguay decirnos qué harían si estuvieran a cargo del gobierno, porque que había que reformar la seguridad social es un tema que era unánime. Yo recuerdo al contador Astori, cuando era ministro de Economía, decir que el tema principal del próximo gobierno iba a ser la reforma de la seguridad social. Recuerdo a Mujica decir, los uruguayos vamos a tener que trabajar más años. O sea, la posición del Frente Amplio históricamente ha sido, sí, hay que hacer un cambio. Ministro, más allá de esto que dice Murro también, coincide el PIT-CNT, por ejemplo, y el Frente Amplio ha hecho lo mismo, que las modificaciones que se hacen ahora para la edad de retiro, la edad máxima, de alguna forma es abrupta y es contraproducente, porque se pasa de que iba a ser gradual un año, 60, 61, 62, 63 hasta el 65, a hacerlo de 60 a 63. Y que hay diferencias ahí que pueden ser perjudiciales. Pero esa forma de afirmar es engañosa, yo diría tramposa, porque lo que no dice en ese análisis es que al revés se movió más lejos el momento en que empieza a correrse la edad de retiro. O sea, en la versión del anteproyecto, la transición empezaba a los 55. En la versión del proyecto de ley final empieza a los 49. Entonces, que las personas que hoy tienen 49 se van a jubilar con 63. Antes, en el anteproyecto, decía, las personas que tienen 55 se jubilan con 54 con 61, 53 con 62, 52 con 63. Ahora son los de 49. O sea, se ha corrido y es más paulatino, pero además, si uno compara esta reforma con la reforma del 96, la reforma del 96 generó efectos inmediatos en pocos meses. Acá estamos haciendo una cosa que es muy gradual, porque tenemos, por suerte, la posibilidad de hacerla con mayor gradualidad, porque no estamos al borde del precipicio, pero tampoco podemos dejarnos estar, y por lo tanto la propuesta es una propuesta que va construyendo un nuevo régimen de seguridad social con algunos beneficios inmediatos, esos sí son inmediatos, que es para los que se jubilan. Los que se jubilan van a poder combinar jubilación con trabajo, que es algo que no se ha dicho mucho, pero que es muy importante. ¿Y por qué no se ha dicho? Bueno, porque no está el centro está en el asunto de la postergación de la edad de retiro, pero sin duda que un gran beneficio que van a tener los jubilados, primero, a ver, vamos a decir las cosas como son. Todas las personas que tienen hoy 50 para arriba
se mantienen en el régimen actual. O sea, la reforma no les genera ningún cambio, excepto este que acabo de mencionar, que es la posibilidad de que una persona se jubile por la mitad de su trabajo, por ejemplo. O sea, una jubilación parcial, que baje horas y que cobre la jubilación por 4 de las 8 horas y que por las otras 4 siga trabajando y aportando. Y entonces eso hoy no existe. La posibilidad de jubilarte por un trabajo y seguir trabajando en el otro. Hoy lo que está pasando es que la gente que se jubila es como que pasa de 100 a 0 de un día para el otro, cuando en realidad psicológicamente, físicamente, mentalmente, no es así. La vida de la gente, digamos, tiene periodos, tiene procesos. Entonces, ahí hay un gran aporte que va a ser un beneficio no ya para las personas que van a tener jubilaciones dentro de mucho tiempo, sino para los que actualmente están jubilados o se van a jubilar. Y para los otros, recién los que hoy tienen 49 se van a jubilar a los 63, los que tienen 48 a los 64 y los que tienen hoy de 47 para abajo a los 65. O sea, es bien gradual. Estamos hablando de un proceso que empieza a madurar dentro de 15 años. ¿No? Hay otro tema también que se cuestiona, que es ¿por qué no se tocaron los aportes patronales? Porque en el caso de los aportes de los trabajadores se modifica 10% a BPS, 5% de la SAFAP ahora. Pero ¿por qué los aportes patronales no se tocaron? No se tocaron los aportes patronales ni tampoco los aportes de los trabajadores. Siguen siendo lo mismo que estaba establecido previamente. Me parece que el camino de tocar los aportes patronales, además de ser inconveniente en relación al empleo, porque si uno incrementa los costos laborales, el riesgo que hay es que los empleadores ajusten por cantidad y que haya menos puestos de trabajo. Por otro lado, hay que recordar quién bajó los aportes patronales en el Uruguay. Se bajó en la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio. O sea, en todo caso habría que devolverles la pregunta. ¿Por qué bajaron los aportes patronales? Claro, pero no es contraproducente para el tema del déficit de las cajas. Decir, no, justamente. O sea, hoy no se podría llevar el aporte patronal más arriba de lo que está hoy, porque hoy está a la mitad de los trabajadores, ¿no? 7,5, sí, los trabajadores 15. Pero repito, no, eso ocurrió a partir de la reforma fiscal. Pero no se manejó esta posibilidad nunca. Pero los que ahora dicen que tendríamos que aumentar los aportes patronales, resulta que los bajaron. Y no en el marco de una reforma de la Seguridad Social. Pero yo digo además, otra vez, yo no quiero que se pierda empleo, quiero que haya empleo. Y si yo aumento aportes, exigencias de costos laborales, el riesgo que hay es que eso se ajuste por cantidad de trabajo, de puestos de trabajo. Bien, eso es y obviamente no es lo que queremos. Por lo general no se jubila hasta el último tiempo porque la jubilación es poca. La jubilación del patrón es baja, sí, es muy baja. O sea, entonces, lo que pasa es que se supone que no se podría hacer algo para pero ojo, balancear. Pero estamos hablando del aporte patronal para el trabajador. O sea, no es el aporte del patrón como empresario, como empresa, digamos. Sí. El aporte, la jubilación del empleador es una jubilación en general baja porque se entiende que el empleador tiene otros fondos, otras formas de obtener sus recursos y de generarse su propio retiro. Pero es verdad que es baja, pero en todo caso lo que están reclamando, los que hablan de que deberíamos haber aumentado los aportes patronales, no es para mejorar la jubilación de los patrones, es para mejorar la jubilación de los trabajadores. Y la jubilación de los trabajadores, y esto sí me parece muy importante, porque acá hay un objetivo de sostenibilidad fiscal, que no es el objetivo de equilibrar, o sea, nadie pretende que el régimen jubilatorio futuro sea de equilibrio, porque es imposible, va a seguir habiendo déficit. Lo que queremos evitar es que ese déficit siga en una trayectoria ascendente cada vez mayor y que nos pase como nos está pasando en algunas de las cajas paraestatales, que tenemos que salir corriendo a buscar la manera de equilibrarlo, y esa es una herencia que nos dejaron, entre otros, el que recién hablaba, ¿no? Porque en realidad era el ministro de Trabajo y no nos dijo que teníamos una caja profesional y una caja bancaria con una situación crítica al extremo de estar en riesgo de poder cumplir con sus aportes. Entonces, para que no nos pase eso en todo el sistema de seguridad social, es necesario adelantar la reforma, hacerla ya y prepararnos con tiempo, con tranquilidad, porque yo entiendo, a ver, para una persona que
que tiene hoy 55, 56, 57 años, cambiarle la edad de retiro es complicado. Ahora, con una persona que tiene 49, 48, 47, es un tiempo suficiente como para que pueda ir, porque además el mercado laboral va cambiando. Y hoy, de hecho, los uruguayos, la edad concreta, efectiva de jubilación es 63. O sea, la gente permanece más tiempo sí, en el promedio. ¿Y saben por qué? Y porque en realidad uno llega mejor a esas edades. Esa es la realidad. Y imagínense los que hoy tienen menos de 50. Van a llegar mejor todavía que los que hoy tienen 60 y 60 y pico. Entonces, es razonable. Y es la manera de mantener un régimen. Y acá viene la otra parte. Nosotros, y esto me comprenden las generales de la ley porque fue el Partido Independiente, su representante en la comisión de expertos, el doctor Álvaro Forteza, el que lo propuso, hay un pilar cero, que es nuevo, y que lo que busca es subsidiar a las jubilaciones más bajas. Es decir, darle un plus que de alguna manera nos garantiza que en el 50% de jubilaciones más bajas es muy probable que muchos terminen accediendo a un monto jubilatorio mayor que el que hoy tienen. O sea que hay un pequeño, no digo que sea sustancial, un pequeño incremento de las jubilaciones más bajas. Y las tasas de reemplazo acordadas garantizan que el 50% para arriba no tenga menos tasa de menos saberes jubilatorios que con el sistema actual. Entonces, es de equidad, pero es de equidad también en otro sentido, en el sentido de la convergencia del régimen hacia un régimen único. Porque hoy tenemos realidades muy distintas según en qué caja esté cada uno. Las tasas de reemplazo son distintas, los años de aportación son distintos, y acá el sistema va a un régimen único en donde las cajas paraestatales, los servicios de retiro militar y policial y el BPS tengan reglas de juego comunes de aquí a 20 años, ¿no? Una cortita, ministro, porque ya estamos obviamente excedidos de tiempo en un informativo, ¿no? Hay algunos analistas que dicen que el gobierno no va a poder cumplir con las metas del tema de la inflación y también aumentar el salario real. Hoy usted como ministro de Trabajo, en esta posición, ¿prefiere que la inflación suba pero sí poder contribuir con los salarios? ¿Que el gobierno termine este periodo de alguna forma aumentando los salarios como se había comprometido? El gobierno mantiene el compromiso de recuperar el salario real de todos los trabajadores en el proceso de este periodo de gobierno. Eso está arriba de la mesa, sigue vigente, y es más, la prueba de ello es que en el sector público esta semana firmamos con la enseñanza, la ANEP firmó con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, pero hace 2 o 3 meses se firmó con COFE un cronograma de recuperación que los trabajadores públicos aceptaron y firmaron, acordaron. O sea que hay recuperación en el sector público sin duda, y en el sector privado la mitad de los trabajadores, con los datos de julio de este año, estaban entre los que no tenían pérdida o tenían una pérdida menor al 1%. Pero hay otra mitad que tiene una pérdida mayor al 1%. Y en algunos casos mucho más grande, cuando estamos refiriéndonos a sectores muy afectados por la pandemia, como el sector turístico en particular. Para toda esa situación, el objetivo del gobierno sigue siendo la recuperación del salario a los niveles prepandemia. Es decir, más allá de que se relegue un poquito la inflación. Lo que pasa es que la inflación es un dato que nos ha venido de afuera, empujando para arriba, que yo diría, cuando uno compara el mundo, Uruguay tuvo un empuje inflacionario de un par de puntos con respecto a lo que existía antes del empuje inflacionario. Mientras que en el mundo uno ve situaciones en donde el empuje inflacionario ha sido de 4, de 5 puntos y caídas de salario real en Europa, en países europeos, de 4 o 5 puntos en el 2022. O sea que el Uruguay ha tenido un comportamiento bastante mejor. Y más allá de ese empuje inflacionario que nos hace más difícil la recuperación salarial, la enlentece porque el empuje inflacionario es el aumento de los precios. Entonces, correr atrás del aumento de precios hace más difícil la recuperación salarial, pero el compromiso está en pie y lo vamos a cumplir. Ahora, la creación y la extensión de los jornales solidarios de alguna manera es como que se fomenta a un trabajador un sueldo magro. Sí, es también bastante engañoso para llegar a metas de inflación. A ver, siempre hubo en el Uruguay, en distintos gobiernos, en todos los gobiernos yo diría, planes de empleo subsidiado. ¿Por qué no planes de empleo reales, quizás? Bueno, sin duda que lo más genuino es la pues ya no digamos, estamos en pandemia, en realidad, ¿no? Sí, de acuerdo.
de alguna manera lo que importa es que haya una recuperación del empleo en términos generales real, y de hecho eso ha ocurrido. Esa es la realidad. O sea, los jornales solidarios son un porcentaje muy pequeño del total de trabajadores. Estamos hablando de 10.000 trabajadores, que es menos de un punto de la tasa de empleo por unos meses. Entonces no es que uno esté buscando hacer crecer el empleo por esa vía, para nada. Al contrario, yo diría, es uno de los planes, como estaba Uruguay Trabaja en el pasado, que era un programa de empleo subsidiado, que siempre hay, porque hay un punto en donde una de las políticas sociales va por el lado del empleo, pero es una política social. Las políticas de empleo son las del crecimiento de la economía, la del aumento de la inversión, que generan empleos más permanentes. Pero también quiero decir, porque se ha dicho bastante en estos últimos tiempos, que el tema es que sí, volvió al nivel de empleo, pero la calidad del empleo no es la misma. Yo les quiero recordar que el nivel de formalidad del empleo aumentó. O sea, hoy tenemos un 80%, 79% de empleo formal. Aumentamos 4 puntos la formalidad con respecto a la prepandemia. ¿Y eso qué significa? Un 4% más de trabajadores que tienen acceso a la seguridad social, cobertura de seguro de paro, cobertura de subsidio por enfermedad, que la que teníamos antes. Y eso es calidad de empleo. Entonces, cuando se plantean esas cosas hay que poner un poco el freno, porque no solo se recuperó en cantidad, sino que también ha aumentado la formalización, no ha aumentado la subocupación. Tenemos datos realmente positivos, pero no suficientes. Yo les digo con toda franqueza, yo creo que nosotros hemos recuperado el empleo a los niveles prepandemia, pero en los niveles prepandemia estábamos mal, veníamos en bajada. Entonces ahora hay que seguir para adelante. Y eso va a depender de que la economía siga creciendo, de que haya más inversión pública y privada, nacional y extranjera, y en eso estamos. Gracias, ministro. Un gusto, encantado. Bueno, muy bien. Pablo Mier con nosotros. Sí, vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos.